Buenas tardes, apreciados estudiantes de Lenguaje y Comunicación T3. Es un deleite el poder saludarles nuevamente después de haber compartido Lenguaje y Comunicación 2. En este nuevo trimestre, pues vamos a compartir la materia de Lenguaje y Comunicación 3. Quien les saluda el doctor Fernay Sánchez y compartiremos pues a través de la plataforma de la Universidad Bicentenaria de Aragua esta nueva cátedra de la carrera que cada uno de ustedes cursa, como es comunicación social. Me permito recordarles que toda inquietud, toda pregunta, toda incertidumbre que pueda surgir, pues debe ser aclarada a través de la mensajería de texto utilizada en la plataforma digital. Recuerden que es la única manera de poder establecer el contacto, de manera de que ustedes a través de la misma pues puedan utilizarla y así señalar las inquietudes, preguntas y sugerencias que puedan surgir de esta de esta clase, de esta experiencia que vamos a iniciar a través de esta unidad número 1. Es importante también recordarles que deben estar pendientes del uso de la plataforma y la estén revisando constantemente para que puedan estar al tanto de las actividades no solamente sumativas, sino también de las formativas que ustedes deben realizar y son idóneas para poder complementar la información presentada, desarrollada en estos diversos encuentros que nos permite la plataforma de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Entonces, en la tarde de hoy, pues vamos a desarrollar la primera unidad de esta materia Lenguaje y Comunicación 3. Ok, como ustedes pudieron haberse dado cuenta en la planificación presentada en el cafetín, allí tienen plasmada la planificación de todo el trimestre de las 4 unidades curriculares que abarca la materia o la cátedra de Lenguaje y Comunicación 3. Vamos a empezar entonces a revisar un poco lo que concierne a la unidad temática número 1 y que está compuesta por lo relacionado a la lingüística. Por supuesto, ustedes deben profundizar aún mucho más en el proceso de investigación y en el proceso de la lectura sobre el presente tema o la presente temática planteada. Vamos a dar inicio entonces con lo que es la lingüística, que como ustedes pueden observar en el presente material impreso, es una ciencia que investiga el origen, la evolución de todo lo que concierne al lenguaje. Hemos revisado, ¿verdad?, en los trimestres previos, que podemos hablar de lengua, de lenguaje y de habla. La lingüística se enfoca directamente hacia la parte del lenguaje, estudiando las diversas estructuras que lo fundamentan. Y por supuesto, pues hacemos referencia al lenguaje humano, porque pues también hemos podido escuchar y que son preguntas que surgen allí y que quedan en la inquietud de los investigadores y de nosotros como estudiantes, en que los animales también se comunican a través de un lenguaje específico y especialmente, pues, ¿verdad?, hacia la onomatopeya que ellos emiten desde el punto de vista animal. Hay algunos especialistas, ¿verdad?, y que dan una explicación concreta y específica hacia, por ejemplo, el lenguaje que utilizan los loros al hablar. Entonces, es cuestión de indagar, de
buscar información detallada que nos permita poder ir satisfaciendo las inquietudes, las preguntas que pueden surgir en relación a la temática planteada y que por supuesto nosotros podemos discutir a través de la plataforma o a través de un foro o de una videoconferencia en el caso específico. Entonces, retomando, la lingüística se va a enfocar en el origen, en la evolución del lenguaje humano, sus variaciones a través de las diversas lenguas que utiliza una región en específico para poder comunicarse, para poder expresar sus ideas, sus pensamientos y hacerlos llegar hacia un receptor, hacia un quórum específico también. Además de esto, la lingüística estudia la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural, que se caracteriza por ser pluridisciplinaria, es decir, hay un extenso cúmulo de información, de detalles, de enfoques dirigidos hacia la lengua, cómo nos comunicamos, hacia la forma dialéctica en cada región se utiliza para expresar, respetando los modismos de cada región. Y eso nosotros podemos verlo en nuestro país Venezuela, como cada estado de nuestro país tiene un cúmulo, un sinfín de modismos que no necesariamente son comunes al resto de los estados. Si nosotros nos enfocamos en nuestro estado Táchira, ¿verdad? Nosotros acá utilizamos palabras, modismos que nos diferencian en el proceso comunicacional con Barinas, con Mérida, con Zulia y con diversos estados, con Caracas de nuestro país. Incluso internamente, ¿verdad? Nosotros quienes habitamos en San Cristóbal no nos comunicamos de la misma forma, de la misma manera, ni utilizamos los mismos modismos que pueden utilizar las regiones o los habitantes de la zona, por ejemplo, de Pregonero, de San José de Bolívar o del Cobre o Ceboruco. Cada uno de ellos tiene unos modismos, una lengua que los caracteriza y que de una u otra forma, a pesar de que todos hablamos el español y de que todos nos comunicamos en este idioma, o por lo menos en la parte de nuestro país Venezuela, nos caracteriza y nos identifica a través de lo pluridisciplinario, es decir, el cúmulo de información macro que diferencia y que establece características específicas de una región o de una población especialmente. Asimismo, podemos observar que dentro de la temática que engloba esta unidad número 1, hacemos referencia o se hace referencia a las oraciones subordinadas compuestas. Estas oraciones están caracterizadas porque llevan más de un verbo y más de un predicado al momento en que nosotros no solamente las verbalizamos, sino que también las escribimos. Y eso, estas oraciones se caracterizan tal cual como lo acabamos de revisar, porque lleva más de un verbo y de un predicado, produciéndose así una subordinación. Es decir, la oración conserva o la oración que se conserva como principal y otra que va a depender de esta oración para poder expresar completamente su significado. Entonces podemos decir que las oraciones subordinadas compuestas están estructuradas en dos: una oración que es principal y otra oración que depende de la primera. Para continuar en este mismo orden de ideas, podemos decir de que tenemos oraciones subordinadas sustantivas y oraciones subordinadas adjetivas al relativo. Las primeras van a ser identificadas, como ustedes lo pueden ver dentro del paréntesis,
con las letras O, S, S. Oraciones subordinadas sustantivas. Son los grafemas que van a identificar este tipo de oración. Y estas desempeñan el rol de un sintagma nominal, es decir, del sujeto, y se caracterizan porque el atributo del complemento directo, indirecto o de régimen regularmente precedido de las conjugaciones que vamos a utilizar dentro de las oraciones escritas o verbalizadas. Tal es el caso del que, de que, si, a, para, entre otros, según sea el caso de la oración específica emitida. Por ejemplo, pudiésemos, o un ejemplo de estas oraciones subordinadas sustantivas es: me gustaría que fuese blanco. Estamos listos para la fiesta. Carolina está dispuesta a perdonarte y regresar. Vemos entonces que los elementos de las conjugaciones utilizadas en estas oraciones coinciden con los señalados dentro del paréntesis. También tenemos las oraciones subordinadas adjetivas de relativo, identificadas por la O y la R. Y estas oraciones son aquellas que son utilizadas para calificar o complementar el sintagma nominal, cumpliendo la función de un complemento, siendo apoyada, respaldada por un pronombre relativo que va a acompañar a esta oración, como por ejemplo que, al que, del que, de quién, cuyo, dónde, cómo, entre otros. Un ejemplo de oraciones subordinadas adjetivas del relativo pudiésemos utilizar el siguiente: Renata, que está feliz, te espera en la fiesta. La película de la que te hablé ya está en cartelera. Vemos, ¿verdad?, cómo se utilizan los adjetivos que dan un realce a la oración emitida. En este mismo orden de ideas tenemos las oraciones subordinadas adverbiales, caracterizadas por los grafemas O, S, A. Y pudiésemos decir que estas oraciones son aquellas que desempeñan una función del complemento circunstancial del verbo del cual se hace mención dentro de la oración principal. Esta oración va a generar nexos de acuerdo a la función complementaria, es decir, a la acción del complemento plasmado en la oración emitida o desempeñada en este momento. Por ejemplo, dentro de estas oraciones pudiésemos utilizar los siguientes adverbios: más que, tan que, apenas, tan pronto como, siempre como, entre otros. Por ejemplo, te llamaré tan pronto como pueda. Te visitaré tan pronto como termine de hacer la actividad, por ejemplo. Al finalizar el grupo, cerraremos todas las puertas. Espero te portes bien con tu abuela como siempre lo haces. Son algunas de las oraciones que pudiésemos señalar como oraciones subordinadas adverbiales.
Para continuar con esta dinámica de lo concerniente a las oraciones subordinadas, debemos comentar acerca de los nexos subordinales. Es muy importante detallar que para que se dé el establecimiento de estos nexos, la oración subordinada debe contener un nexo gramatical, es decir, un puente conector entre la oración principal y la oración secundaria o la oración que va a complementar la idea para conjugar y poder expresar coherentemente la oración señalada. Entonces pudiésemos decir que es un puente entre la oración principal y la oración subordinada. Dichos nexos pueden ser de diferentes opciones, ¿verdad? Que van a depender de la oración que ha sido introducida para posteriormente ser expresada. Dentro de estos nexos podemos hablar de las conjunciones, de los adverbios, de los pronombres y de las locuciones conjuntativas. Dentro de estas conjugaciones podemos hacer mención al que, sí, entre otros. Por ejemplo, voy al cine si tú vas conmigo. Voy a la fiesta si tú me acompañas. Dentro de los adverbios pudiésemos utilizar los conocidos como cuándo, cómo, dónde. Un ejemplo de este tipo de oración es cuando vengas a casa, por favor avísame. Los pronombres quién, qué y cuyo. Por ejemplo, es importante saber quién lo dijo. Y las locuciones hacen referencia al más infinitivo utilizado en la oración por el más infinitivo y el más infinitivo, entre otros. Un ejemplo de esta oración es: el país se estremeció al conocer la masacre ocurrida en ese país. Es así como podemos complementar la oración y expresar desde una oración principal enlazando, utilizando como un puente conector el uso de conjunciones, de adverbios, de pronombres o de locuciones para dar información mucho más generalizada, mucho más complementada al rico español que cada uno de nosotros puede utilizar y que por supuesto va a depender también del grado cultural, del grado social en el cual se desenvuelve un determinado grupo de personas. Rescatando un poco lo de la lengua, el lenguaje y el habla que veíamos previamente, es importante destacar que el proceso comunicacional va a depender de diversos elementos que lo veíamos previamente en el segundo trimestre y que nos van haciendo profundizar cómo la riqueza del lenguaje español nos permite comunicarnos, ¿verdad?, en diversidad de adverbios, en diversidad de pronombres y de conjunciones que nos permiten establecer una comunicación mucho más directa, mucho más precisa, mucho más clara, con mayor nitidez y que por supuesto puede ser mejorada en relación al proceso cultural, al proceso pedagógico, al proceso educativo que experimenta cada persona, ¿verdad? Entonces, en relación al nivel cultural, al nivel académico, va sin duda alguna a jugar un papel importante y vital en relación al proceso de la comunicación.
Bien, para finalizar esta primera unidad y el tema planteado, les dejo un mensaje de el profesor Eduardo Punset, quien nos dice que lo importante no es el discurso, sino descubrir lo que está cavilando, el pensamiento, el cómo lo vamos a transmitir, qué es lo que deseamos expresar a través de este discurso. La persona de enfrente para ayudarlo, influirlo o manipularlo. Eduardo Punset nos dice que lo importante no es el discurso, sino descubrir lo que está cavilando la persona de enfrente para ayudarlo, influirlo o manipularlo. Ha sido un placer el poder compartir con ustedes a través de esta vía de la plataforma de la Universidad Bicentenaria de Aragua esta primera unidad temática. Éxitos, bendiciones para cada uno, para cada una de ustedes, y recuerden que es muy importante dar cumplimiento a las diversas actividades señaladas en la plataforma para de esta manera poder cubrir también en el tiempo límite de entrega cada una de estas actividades. Permanecemos en contacto a través de la mensajería diseñada en la plataforma para aclarar cualquier inquietud, cualquier duda que pueda surgir a partir de la presente unidad temática. Buenas tardes.